Compañeros, vamos a hablar del siguiente tema que es hemorragia intracraneal. Soy alumno de la Universidad Politécnica de Pachuca. Actualmente estoy estudiando la carrera de terapia física. Este tema es de la materia de neuropatología humana en pediatría, a cargo de la docente y doctora Cassandra Hernández Copca y su servidor Quirino Francisco Diego. Para ello vamos a empezar abriendo una pregunta que al término de este video se las voy a contestar. Esto dice así: un parto complicado, más tardado de lo normal, puede afectar al neonato y ocasionar una hemorragia intracraneal. Bien, vamos a ver lo que es la definición de hemorragia intracraneal, o más conocido como intracerebral. Nos dice que es el sangrado focal desde un vaso sanguíneo hacia la parénquima cerebral. La parénquima cerebral es prácticamente el tejido funcional del cerebro. Una causa importante que puede ocasionar esta hemorragia puede ser la hipertensión. Cuando a una persona le llega a dar estos tipos de hemorragias suelen tener síntomas este, neurológicos, como puede ser déficits focales y que tengan inicios de súbito de cefalea, náuseas y deterioro de la conciencia. Se va a clasificar en 6 tipos de hemorragias intracraneales, en la cual tenemos la hemorragia subdural, la hemorragia infratentorial, o más conocida como la de la fosa posterior, hemorragia subaracoidea, hemorragia intraventricular y hemorragia cerebelosa. Vamos a hablar con el primer tema, que es hemorragia subdural. Nos dice que es la variante más rara de las hemorragias intracraneales neonatales. Habitualmente es una lesión traumática en el recién nacido a término. Van a existir varios factores de riesgo, como es la macrosomia. La macrosomia es cuando el recién nacido está con un desarrollo o tamaño más de lo normal, por arriba del peso promedio. También puede tener una desproporción pélvico-cefálica, que es cuando el feto no puede salir de manera normal, ya que puede existir problemas como la estructura anatómica de la pelvis de la madre, o bien que el feto esté desarrollado más de lo normal. Una distosia también puede ser otro factor. ¿Qué es la distosia? Es el parto lento, laboroso y difícil, y pues un parto prolongado. Nos dice que en estas situaciones de riesgo ocurre un moldeamiento excesivo y una elongación fronto-occipital o expansión oblicua de la cabeza. En los casos de partos podálicos, la lesión se desencadena por la presión suboccipital con hiperextensión del raquis y la cabeza atrapada bajo la sínfisis del pubis. Pues es prácticamente lo más lógico posible que nosotros podemos decir cuando un parto es prolongado y no puede salir el feto normalmente. Como la cabeza del bebé o el bebé está muy débil, muy ligero, nosotros podemos moldearlo y entonces podemos ocasionarle problemas, y en este caso sería en la parte craneal del bebé. El siguiente es hemorragias infratentoriales. Para ello vamos a tener 3 clasificaciones de esta hemorragia. Una de ellas es síndromes rápidamente letales. Nos dice que inicialmente son signos de compresión del puente y cerebro. Signos de este síndrome nos dice que son las pupilas se vuelven fijas y mediátricas, existen sacudidas oculares, la respiración se vuelve atáxica y puede conllevar un paro respiratorio. El siguiente son síndromes menos malignos. Estos, según son los lo más casos que puede existir. Resultan de pequeños desgarros del tentorio, de ruptura de venas que cubren el cerebro superior, o quizá de pequeños grados de diástasis occipital. Una diástasis es la separación prácticamente del occipital.
Este apartado de síndromes menos malignos nos dice que sigue, que va de acuerdo a tres evoluciones. Nos dice que la primera es sin signos neurológicos hasta los 3 o 4 días. Después de ello empiezan a aparecer unos cuantos signos como es la irritabilidad, letargia, fontanela llena. Esto es debido a una hidrocefalia. Empieza ya hay como la tercera evolución o la más ya dada es de que empiezan a existir anomalías respiratorias, apnea, bradicardia, puede existir desviación ocular y paresia facial. El siguiente apartado es laceración de la hoz del cerebro. Nos dice que puede aparecer signos cerebrales bilaterales, pero sin embargo no se encuentran hallazgos neurológicos notables hasta que el coágulo se ha extendido hasta la fosa posterior. Bueno, aquí tenemos una imagen de una hemorragia infratentorial. Prácticamente como vemos, el líquido es lo que podemos ver como blanco esparcido. Seguimos con el siguiente punto que es hemorragia subaracoidea primaria, que nos dice que se va a referir a la hemorragia localizada en el espacio subaracoideo, que no es debida a una extensión de una hemorragia cerebelosa, subdural o intraventricular. Vamos a tener tres signos clínicos de esta hemorragia, que es el primero que tenemos son los oligosintomáticos, que es el más frecuente, con sangrado mínimo y escasos o sin ningún signo clínico. La B pues son convulsiones y pues dice que suelen ocurrir al segundo día de vida del neonato. Y la última tenemos como deterioro catastrófico, que es cuando ya el bebé empieza a tener asfixia grave con un factor traumático añadido. Para diagnosticar esta hemorragia subaracoidea se realiza por tomografía computarizada o punción lumbar con un aumento del número de matíes y de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, muchas veces practicada por otras sospechas diagnosticadas. La siguiente es la hemorragia cerebelosa. Nos dice que es la más frecuente en prematuros de menos de 32 semanas de edad, gestacional o de menos de 1 kilo 500 gramos al nacer. Su neuropatología. Vamos a tener varios factores que va a intervenir en lo que es en esta hemorragia, que puede ser la ruptura de venas mayores o del seno occipital, puede ocasionar un infarto venoso, una extensión de hemorragia intraventricular o subaracnoidea dentro del cerebelo. Vamos a tener signos clínicos como en la comprensión del tronco cerebral, especialmente apnea y anomalías respiratorias, algunas veces con bradicardia. Puede existir una obstrucción del líquido cefalorraquídeo con fontanela llena, suturas separadas y ventrículos moderadamente dilatados. El diagnóstico. Para diagnosticar este tipo de hemorragia, nos dice que es con un ultrasonido que incluye un examen transmastoideo. Estas lesiones deberían ser detectadas. La tomografía computarizada es necesaria para definir la extensión y hacia dónde se va la lesión. Y ya en los casos de que no se pueda dar un diagnóstico definitivo, se utilizaría lo que es la resonancia magnética. Vamos con el siguiente, que es hemorragia intraventricular. Nos dice que se encuentra sobre todo en recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que cubre las necesidades de los tejidos locales mediante cambio de la resistencia cerebrovascular,
y que esta es alterada en los recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. Durante los episodios de hipertensión sistémica, la disminución del flujo sanguíneo cerebral aumenta el riesgo de infarto cerebral. Para ello, en esta hemorragia vamos a tener 4 tipos de clasificaciones, con sus respectivos grados, 1, 2, 3 y 4. La 1 nos dice que de la matriz se dan desde la matriz germinal subependimaria. La grado 2 es la intraventricular sin dilatación ventricular. La grado 3 es intraventricular con dilatación ventricular. Y por último tenemos la 4 que es intraventricular con extensión parenquimatosa. Y aquí tenemos unas imágenes que es ultrasonido de, del grado 3 que es intraventricular con dilatación ventricular. Su cuadro clínico depende de la severidad y la extensión. El grado 1 y grado 2 pueden pasar desapercibidas, no hay tanto problema, ya que las más severas son las 3 y 4 y que estas pueden presentar diferentes signos como es la anemia, el shock, la acidosis, la palidez, las convulsiones, apneas, bradicardias e inclusive coma. Su diagnóstico dice que se realiza mediante ultrasonografía que tiene la ventaja de efectuarse al lado del paciente. Para ello debe tener un cierto tipo de hábitos o rutinas en la cual los recién nacidos de menos de 1 kilo 500 gramos en las primeras 72 horas o a cualquier recién nacido con factores de riesgo. Se recomienda una segunda ecografía entre los 7 y 15 días de vida, una ecografía prealta a las 36 semanas de gestación. Bueno, y procedemos a lo que es el cuadro de lo que es el caso clínico. Bueno, aquí lo sinteticé lo más que se pudo y puse, bueno, mi caso clínico es sobre hemorragia intraventricular en recién nacido. Su definición: la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral que cubre las necesidades de los tejidos locales mediante cambios de la resistencia cerebrovascular. Está alterada en los recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. Su proceso fisiopatológico: la matriz germinal, zona situada en los ventrículos laterales, cerca de la cabeza del núcleo caudado, y esta es irrigada fundamentalmente por ramas perforantes de la arteria recurrencial de Webner, rama de la arteria cerebral anterior y otras ramas perforantes de la arteria cerebral media. Sus antecedentes son episodios convulsivos y vómitos de proyectil. Los factores de riesgo era de que la madre estaba en edad fértil, que presentó sepsis urinaria durante el último trimestre de embarazo y parto domiciliario a las 38.2 semanas de gestación. Su cuadro clínico: presenta apnea y bradicardia, cianosis, succión débil, llanto agudo y convulsiones. Su diagnóstico: se le realizó estudio ultrasonográfico transfrontanelar con múltiples cortes en los que se observó una imagen ecogénica hacia la región subapendimaria e intraventricular derecha. El tratamiento: se decidió realizar control evolutivo mediante ultrasonografía transfrontanelar, visualizándose mejoría imagenología de la lesión descrita. Prácticamente, como se dice en el tratamiento, no hay un tratamiento como tal, como lo que es la terapia u otro caso. Entonces llevamos con la presentación del caso clínico, que como se les comenté es una hemorragia intraventricular en un recién nacido. Nos dice que es paciente masculino de 7 días de edad, producto de segunda gestación de procedencia rural. Su madre en edad fértil que presentó sepsis urinaria durante el último trimestre de embarazo y parto domiciliario a los 38.2 semanas de gestación.
Fue remitido al Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, pues hacia 24 horas había comenzado con episodio convulsivo y vómitos en proyectil. Se decidió su ingreso en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y aquí fue la primera ultrasonografía que se le realizó al bebé. Nos dice que posteriormente el paciente fue enviado al servicio de imagenología, donde se le realizó estudio ultrasonográfico transfontanelar con múltiples cortes en los que se observó una imagen ecogénica hacia la región subependimaria e intraventricular derecha. Se decidió realizar estudio complementario con resonancia magnética para confirmar nuestra sospecha y descartar posible lesión ocupativa. Y aquí vemos la imagen de una resonancia magnética que se le llegó a realizar. En contraste con los hallazgos de la resonancia magnética, se decidió realizar tomografía computarizada para corroborar el diagnóstico. Y ya con ello se decidió realizar control evolutivo mediante ultrasonografía transfontanelar, visualizándose mejoría imagenológica de la lesión descrita. Nos dice que el recién nacido no mostraba que mostraba evolución clínica favorable. Procedemos con la discusión. Nos dice que es el parto no institucional, trae como consecuencia que el personal entrenado no asista a tan importante evento, no siendo posible el diagnóstico precoz de acontecimientos en relación con la madre y el recién nacido. Siempre, bueno, nos ha comentado que cuando llega a pasar este tipo de situaciones en donde se llega a tener un parto, pues necesitamos ir con un doctor que tenga el conocimiento previo y pues no con una persona que no sepa de ello. La sintomatología hemorrágica intracraneal de recién nacido suele manifestarse desde las primeras horas, máximo una semana, pudiendo ser identificada en el neonato desde su inicio por el personal adecuado y más frecuentemente en el recién nacido pretérmino, con un peso inferior al kilo y medio y 500 gramos. Su gravedad y aparición es inversamente proporcional a la edad gestacional. Este paciente evolucionó favorablemente bajo observación estrecha y monitoreo ecográfico. Fue descartada la posibilidad de diátesis hemorrágica por tan buena evolución y exámenes de laboratorio normales. Bueno, eso sería prácticamente todo de mi tema y pues cerramos con lo que fue la pregunta del inicio, que nos dice que un parto complicado más tardado de lo normal puede afectar al neonato y ocasionar una hemorragia intracraneal. Pues como yo se los comenté, compañeros, desde el primer momento es muy es muy problemático de que cuando un parto se prolonga más de lo normal puede que tenga secuelas como lo que es la hemorragia intracraneal. Para ello se debe de procurar lo más pronto posible expulsar lo que es el feto de la madre, pero para ello se necesita tener un cierto tipo de diagnóstico en la cual nosotros vamos sabiendo cómo va el bebé, cómo está la madre y qué problemas puede llegar a haber cuando ya se dé el momento del parto y no tengan problemas como una distocia, un parto prolongado. Bueno, eso sería todo, compañeros, y pues proseguimos a lo que es el cuestionario. La primera pregunta es para, bueno, mi primera pregunta es para mi compañera Areyali. Nos dice que enlista la clasificación de la hemorragia intracraneal. Para la siguiente pregunta es para Silvia Delgado, ¿qué es macrosomia? La tercera pregunta es para Josué Alejandro, ¿qué es distocia?
Para la cuarta pregunta, signos clínicos de la hemorragia cerebelosa, se la comparto a Jocelyn Nava. Y la quinta es signos clínicos de la hemorragia subcaracoidea primaria, se la comparto a mi compañera Noeli Petanzo. Eso sería todo, compañeros. Gracias.